Vamos a usar unos pequeños disparadores para ver qué cosas van a interesar a este campo de estudios. Lo que vemos en la diapositiva es la distribución de las colonias y los territorios de ultramar, sobre todo en los países europeos que tienen nombrados ahí en la parte izquierda de la diapositiva, que como ven compromete sobre todo el continente africano, el continente asiático, la parte sur, y también buena parte de Oceanía. Los estudios históricos del siglo XX señalan la Segunda Guerra Mundial como un momento de inflexión en lo que es el proceso de descolonización, que sería la independencia progresiva del continente africano y asiático, de estos países europeos. Pero hasta ese momento, como vemos, hasta cerca de la década del 50, estos territorios estaban colonizados por países europeos. No sé si notan, no sé si logran pensar qué hay detrás de la colonización en términos lingüísticos, pero una de las características de estos enclaves coloniales que se fueron desarmando en la segunda mitad del siglo XX, y por eso se llama proceso de descolonización, uno de los fenómenos que se daban históricamente en estos territorios, y se dan los territorios que continúan siendo coloniales en la actualidad. Piensen en Gibraltar, piensen en Islas Malvinas, piensen en las Guayanas, etc. Es la imposición de una lengua, la lengua de los países dominantes, por encima de las lenguas originarias, por ejemplo, de los países dominados o colonizados. No solo esto hace una cuestión meramente de fenómenos lingüísticos, hay atrás toda una cuestión política, en la que no nos vamos a meter porque solamente es presentarlo como un disparador, que es el riesgo de desaparición, el riesgo de desaparición de estas lenguas subalternizadas, puestas en un segundo plano, por parte de los países dominantes. Bien, este riesgo de desaparición es una de las cosas que sensibilizaron a los estudios lingüísticos, porque cuando desaparece una lengua no se trata solo de palabras y estructuras gramaticales. Desde el punto de vista relativista, como sabemos, detrás de las lenguas hay culturas, las lenguas son culturas, hay formas de pensar, hay visiones de mundo, y por lo tanto buena parte de la cosmovisión de estos países colonizados estaba en riesgo. Así que esta sensibilidad que despertó en los estudios lingüísticos, entre otras motivaciones, tenía esta de tratar de conocer esas lenguas en riesgo de desaparición antes de que desaparezcan. Para verlo en términos concretos y más actuales. Esto está tomado del sitio de las Naciones Unidas. Dice en algún lugar: actualmente salen en el mundo unos 7.000 idiomas. Nosotros los llamaríamos lenguas, sabemos que idioma no es la expresión más feliz, de las cuales 6.700 son indígenas. No sé si notan la proporción. Más de un 90% de las lenguas que se hablan en el mundo son lenguas originarias. Y de ellos, estamos hablando ahora de una noticia actual, ya no de la época de la Segunda Guerra Mundial. El 40% corre el riesgo de desaparecer, junto con el cúmulo de conocimientos de los pueblos que las hablan. Lo que decíamos recién. La lengua como soporte de la cultura y como expresión de un modo de pensar, de concebir la realidad, la experiencia, la vida en el mundo, en riesgo de desaparición. Así que no es una curiosidad histórica esta cuestión de la necesidad de cuidar estas lenguas en riesgo de extinción. Es algo que también tiene peso en la actualidad. Siguiendo con los disparadores, ¿no? Antes de entrar puntualmente en lo que nos interesa. Esto es un texto que van a trabajar con Lucía Bernardi, solamente lo traemos para destacar algunos puntos. Es
los apartados iniciales de la nueva gramática de la lengua española del 2010, donde se hace una distinción de los tipos de gramáticas. Entonces se habla de una gramática sincrónica y de una gramática histórica o diacrónica. Conocemos esta diferenciación sincronía-diacronía por Saussure. Y en algún lugar más resaltado, en el segundo párrafo que vemos remarcado, dice que la presente gramática del español es sincrónica, aunque contiene numerosas referencias a la historia de la lengua, y está concebida como una obra a la vez descriptiva y normativa. O sea que toma un poco de los tipos de gramáticas nombrados previamente. Presenta las variantes gramaticales que se consideran propias de la lengua estándar. Esta es una noción teórica muy importante en los estudios sociolingüísticos. Lengua estándar, ya nos vamos a detener en ella. En el mundo hispanohablante, atendiendo preferentemente a los registros formales. Esta noción de registro también es importante en los estudios sociolingüísticos, pero reflejando también fenómenos característicos de la lengua coloquial. Procura ser sensible a la variación geográfica. Esta también es una noción central en los estudios sociolingüísticos, la noción de variación. Los niveles de lengua o sociolectos también es un concepto sociolingüístico. Es decir, a las variantes propias de ciertas capas sociales o determinados grupos profesionales, así como los registros o estilos lingüísticos que un mismo hablante puede manejar, esto es, a las variedades formal, coloquial, u otras que están determinadas por situaciones comunicativas específicas. Lo traemos simplemente para remarcar la importancia que esta disciplina, que es una disciplina relativamente nueva en los estudios lingüísticos, tiene en la actualidad al punto de incidir en instituciones de tal peso en términos históricos, culturales, políticos y lingüísticos como la misma RAE. Así que si bien vamos a hablar en más de un momento sobre la aparición tardía de la sociolingüística, su carácter un poco marginal porque es dejada de lado muchas veces, vemos que en un lugar tan central en lo que es la planificación lingüística en todo el macrocontexto hispanohablante, tiene un peso importante. A tal punto que en apenas 3 frases encontramos alrededor de 10 nociones que son propias de la sociolingüística. Nelson Castro contó que tiene coronavirus y dijo, ahora vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Me siento bien y recuperándome. El periodista de 65 años informó que se contagió a través de las redes sociales y aprovechó para pedir que no dejemos de cuidarnos en un momento de alza de casos. Esto es un tuit publicado, por el diario La Capital, que si no me equivoco es de Mar del Plata. No sé si notan que hay algo que hace ruido o algo extraño en la redacción de este tuit. Y no está escrito. ¿Qué notan, por ejemplo? Porque dice, el periodista de 65 años informó que se contagió a través de las redes sociales y tira a poder ser ambigua esa frase, porque vos te imaginás que se contagió por las redes, en realidad, en vez de que informó que se contagió y que lo contó por las redes sociales. Claro. Incluso saben una cosa, hasta si uno moviese solo a través de las redes sociales a otro lugar, ya con eso estaría salvada este problema de la ambigüedad, por lo extraño, lo que hace ruido en el texto. Podría quedar algo así como, informó a través de las redes sociales que se contagió y aprovechó, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de esa extrañeza que nos provoca la forma en que está escrito, y les vuelvo a decirlo, está escrito por profesionales del texto escrito, ¿no? Nada menos que uno de los diarios más importantes de Mar del Plata. Insisto, creo que es de Mar del Plata. Pero a pesar de eso, es un texto que en términos gramaticales resulta correcto. Desde el punto de vista de la gramática, no tiene problemas de errores de construcción. Sin embargo, es un texto, por lo que estamos analizando, inadecuado. Y esta distinción entre la corrección idiomática, sobre la cual no podríamos decir nada, y la adecuación, va a ser un tema central en todo lo que charlemos a partir de esta clase mientras recorramos la unidad 4. Porque detrás de los estudios sociolingüísticos, una de las propuestas es no
manejarnos con este criterio del paradigma tradicional que llamamos falacia clásica, aquel de la corrección, etcétera, etcétera, lo normativo, sino pensar más en los usos y casos concretos de la lengua. Por eso traemos este ejemplo. ¿Habrá alguno más? Este es un texto sumamente formal, pertenece a un expediente administrativo, judicial, a una suerte de sumario de la Administración Central del país, el órgano que controla las concesiones de las autopistas. Y es también para pescar algún otro problema similar al que veíamos recién. Es un texto también escrito por expertos en la escritura de textos administrativos, sumamente formal, sumamente importante, y como veremos ahora leyendo algún fragmento, también podemos encontrar estos problemas que no atañen a la corrección idiomática, sino a su adecuación en términos del caso concreto, cuando lo leamos. Dice el texto: en función de la solicitud realizada a Usol Sociedad Anónima, para que manifieste concretamente sus pretensiones en función de su pedido de renegociación contractual, hemos obtenido la respuesta que se encuentra incorporada a las presentes actuaciones, la que se analiza en conjunto con la que tramita bajo el expediente, etcétera, etcétera. Dice seguidamente: ello en función de la conexidad que guardan las mismas y a efecto de obtener una visión integral integradora del análisis contractual realizado hasta la fecha. Acá el problema que tiene este texto, vamos a pasarlo rapidito, no vamos a quedar mucho porque es un fenómeno parecido al que vimos recién, es este uso de las mismas. Porque si uno rastrea todo lo que se dijo en el primer párrafo, que se habló de pretensiones, de respuestas, de actuaciones, y después de un conjunto que involucra distintas cosas de eso que se está refiriendo o nombrando, digamos que las mismas podría remitir anafóricamente a muchas de las cosas que se dijeron antes. Sin embargo, es un texto ambiguo porque no sabemos a cuál se debe remitir, qué debemos encontrar atrás de las mismas, y tenemos todas estas posibilidades, o cada caso particular de los que acabo de decir, y vemos en el primer párrafo, o tomar todo en su conjunto. Pero bueno, un texto, ya les digo, fuertemente formal, escrito por expertos, en algo tan importante como el control vial de una autopista, etcétera, etcétera, no cabría encontrar un problema de ambigüedad que se presta a distintas interpretaciones. Sin embargo, desde el punto de vista gramatical, estrictamente, es un texto correctamente escrito. Así que en un texto más formal todavía que el tweet que vimos antes, encontramos los mismos problemas. Ataques a Silo Bolsas. Estiman que se podrían haber pagado comedores para 673.000 chicos. ¿Acá encuentran cuál es el problema? Acá sí estamos en un caso de agramaticalidad. Acá lo gramatical es el uso del plural en la forma impersonal del verbo poder. En realidad esto está mal escrito. Así que ya no se trata de una cuestión de ambigüedad. Se trata de una cuestión gramatical. Esto se escribe así: se podría haber pagado comedores para 673.000 chicos. Sin embargo, es algo sumamente usual el hecho de usar la forma plural en estos impersonales. ¿Cuál es el problema? Lo que tiende a forzar el uso de este plural, que como les digo es tan habitual, y otra vez, fíjense que es un lugar donde escriben expertos en redacción periodística, ¿no? Y está en un titular, que es uno de los lugares más visibles de los medios gráficos. Es que pareciera, o cognitivamente, uno tuviese en mente como que poder es un verbo cuyo sujeto es comedores. Ya comedores es el objeto. Es el objeto directo de esta oración. Es más, es el objeto directo de pagar. ¿Pagar? ¿Qué pagaron? Comedores. Ahora, no son los comedores los que podrían haber pagado. Acá ya no estamos ante un problema de ambigüedad, ni tampoco de valoración en términos de apreciación o de opiniones, sino que esto es una cuestión estrictamente gramatical.
Entonces hay gente que está esperando entrar, que ponen en el grupo si lo puede aceptar. Gracias. No veo a nadie. Capaz que ya entraron. Saben que está puesto por recomendación de alguien, no sé si está ahora en la clase, pero alguien me recomendó en la clase anterior utilizar las aplicaciones que sirven para admitir automáticamente y la estoy usando, así que quizás tardan por la conexión, una cosa así, pero yo no admití a nadie, lo está haciendo solo Meet por su cuenta. Pero ya digo, por ahí tarda por cuestiones que no tienen que ver con que yo no vaya, pues automáticamente tendrían que entrar. Bien, veamos un ejemplito más y ya entramos en lo conceptual de... Ya entramos en lo conceptual de la unidad. Acá a lo que tenemos que prestar atención, en el caso de la segunda noticia, es al titular. ¿Qué encuentran como raro, como extraño, como algo que hace ruido, como dijimos recién, en estos titulares? Encuentran cadáver de hombre desaparecido. Y delincuente muere tras intento de encerrona a funcionarios de la PDI. Quizás puede ser que es tan habitual esta forma de redactar titulares, no solo en la prensa gráfica, sino también en el audiovisual, que ya está como naturalizado, digamos, como una forma de escribir profesional de quienes se ocupan de redactar estos titulares en los medios. En realidad aquí lo que faltan son los pronombres o los artículos. Claro, faltan, te iba a decir como el sujeto de la acción, quienes encuentran, eso es lo que... Ah, puede ser, puede ser. Pero ¿saben qué? Supongamos que lo pusiéramos. Pongamos el sujeto. El titular diría algo así, si ponemos policía, por ejemplo, ¿no? La policía encuentra cadáver de hombre desaparecido. Seguimos pensando lo que es extraño, aunque pongamos el sujeto. Y en el segundo tenemos el sujeto, que es el delincuente, ¿no? Pero otra vez, lo que falta son los pronombres, los artículos. En la lengua estándar ya podríamos empezar a usar esa expresión. En la lengua culta, en la lengua teórica, en el sistema gramatical del español, el modo de decirlo sería algo así como: encuentran el cadáver de un hombre desaparecido. O encuentran un cadáver del hombre desaparecido, si ya conociéramos quién era, ¿no? También, profe, puede ser que falte como un verbo ahí, como, no sé, encuentran el cadáver del hombre que había desaparecido. Sí, en términos generales podría ser, aunque nos salva un poco el que esté el encuentran, ¿no? Porque ya es el núcleo del verbo, digamos. Pero lo que quería remarcar como fenómeno es cómo en determinados usos profesionales del español se admite, se naturaliza y se convierte en una suerte de sociolecto, que es una expresión que vamos a empezar a utilizar, sociolecto periodístico, la omisión de artículos y pronombres. Y quizás si repasáramos muchos más, encontraríamos también los que nombran ustedes, estas cosas raras con el verbo, con el sujeto. Pero el interés de la diapositiva era remarcar esta omisión de pronombres y artículos sobre todo. Que, como les digo, no se ajusta a la lengua estándar, no se ajusta a la gramática del español, y sin embargo ya se ha establecido como una marca, como una cuasinorma del periodismo. Tiene que ver con la economía. Si pusiéramos todos los pronombres, todos los artículos, más verbos, etc., los titulares serían demasiado extensos, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ir a los aspectos más conceptuales de la materia. La diapositiva los nombra como puntos de partida. Podríamos llamarlo también características fundamentales de la sociolingüística, motivaciones de la sociolingüística.
orientación de la sociolingüística. En ese sentido vamos a hablar de puntos de partida. Entre otras cosas, para diferenciarlo de las otras corrientes lingüísticas, los paradigmas, los enfoques que hemos estado viendo hasta ahora. Y a lo largo del recorrido vamos a evocar esos ejemplos que vimos recién, porque ese era el sentido de tomarlos como disparadores. Uno de los puntos de partida de la sociolingüística viene de la misma definición de sociolingüística, que es una disciplina, un campo de estudio, una rama de la lingüística importante de la lingüística, que se ocupa de estudiar, de investigar, de conocer, de explicar la relación que considera solidaria entre lengua y sociedad. Ese es el origen del nombre que tiene, sociolingüística. La relación entre variables lingüísticas y variables de corte o de índole social. La diapositiva lo presenta como una oposición al inmanentismo. ¿Qué es el inmanentismo? El inmanentismo es lo que conocemos, por ejemplo, a partir de los estudios de Saussure, que nos proponían tomar a la lengua como objeto de estudio de esta ciencia, que es la lingüística, considerándola de forma inmanente y autónoma respecto de todo lo que no sea lingüístico. Entonces, la definición de lengua de Saussure incluye la idea de un tratamiento inmanente de este objeto, de este sistema. Inmanente porque es independiente de lo social, independiente de lo cultural, independiente de lo geográfico, etc. Bien, la sociolingüística parte o se origina en una oposición a esta concepción del estructuralismo, porque dice, tomar a la lengua apartada, separada, sin relación con lo social, es algo artificial, porque no se puede concebir la lengua si no es a través de sus usos sociales. Así que la sociolingüística no solo se va a apartar del estructuralismo, sino, como se imaginarán, se va a apartar del formalismo en general, del paradigma formalista. La sociolingüística va a estar, debemos incluirla, pensarla, al interior del funcionalismo lingüístico. Bien, también se opone a una noción clave en lo que es la obra de Chomsky, aquella del hablante oyente ideal, aquel que no se equivocaba, aquel que se pensaba como el modelo de hablante oyente, y que tenía detrás la idea de que la lengua es algo homogéneo. Desde el momento que a la sociolingüística le interesa pensar los usos particulares de la lengua, de acuerdo a los grupos sociales, geográficos, profesionales a los cuales pertenezco, a eso apunta la idea de pertenencia social, ya no podemos pensar en un hablante oyente ideal. Lo que va a interesar aquí son los hablantes concretos, reales, de la lengua, los usuarios reales de la lengua. Así que no solo hay un apartamiento de la idea de la lengua como entidad autónoma, sino también hay un apartamiento de la idea de lengua como entidad ideal y como entidad homogénea. Énfasis en la vitalidad de las lenguas y pertinencia del término sociolingüística. Esto es algo que le ha interesado, por ejemplo, a Leibov, uno de los autores que nombramos, y sintetiza una idea general que está atrás de todos nuestros textos, de esta cuarta unidad del programa. Con respecto a la vitalidad de las lenguas, bueno, recién apuntábamos, hicimos como unos pequeños apuntes acerca de esto. Cuando veíamos el riesgo de extinción de las lenguas originarias, que como veíamos son más del 90% de las lenguas que se hablan en la actualidad. Y por otro lado, esto de la pertinencia del término sociolingüístico. ¿Qué está detrás de esta idea, de esta expresión?
Bueno, algo así como, ¿es apropiado hablar de sociolingüística como un campo diferenciado de la lingüística? Porque si creemos y seguimos más o menos los razonamientos que veníamos compartiendo, entre los cuales incluíamos esta idea, la lengua no se puede separar de lo social, de su uso social, de ahí veníamos, entonces mal podríamos decir que hay una lingüística que no sea social. ¿Se entiende la idea? Si decimos la lengua sí o sí funciona en sociedad, entonces ¿por qué decir que hay una lingüística que se ocupa de la relación lengua-sociedad? Toda la lingüística tendría que ser, o tendría que estar atrás de esa relación. Entonces van a haber autores que van a cuestionar la idea de que hay una lingüística general y adentro un subcampo que es la sociolingüística. Hay autores que van a decir, toda la lingüística debería ser sociolingüística. Como se imaginarán, son los autores que tienen la postura más extrema, digamos, en lo que es esta idea de chocar, de discutir el inmanentismo y de discutir la idea chomskiana del antoyente ideal. Esto es algo coherente con los dos puntos que que presentamos antes. Bueno, esto ya lo decíamos, tiene relativamente una aparición tardía en los estudios lingüísticos, si uno lo piensa en comparación con, por ejemplo, la obra de Saussure, aparece 50, 60 años después. Incluso aparece después que las primeras formulaciones teóricas de Chomsky. Así que es como si uno quisiera ver los campos, como veíamos en su momento en la gráfica de Halliday, que nos presentaba los campos al interior de la lingüística, sería como uno de los más, de aparición más reciente, la sociolingüística. Y no solo apareció de forma relativamente reciente, a lo largo del siglo XX, sino que continúa teniendo todavía una suerte de carácter subsidiario, marginal, como dice la diapositiva, en el sentido de que en algunos lugares ni siquiera es considerada. Piensen que, por ejemplo, nuestras carreras en la facultad, no tienen una materia que se llame sociolingüística. Sin embargo, por lo que veníamos diciendo antes, para algunos autores, toda la lingüística debería ser sociolingüística. Bueno, sin llegar a ese extremo, podríamos tener tranquilamente una materia que se llame sociolingüística. Como vamos a ver en este paso que hacemos de la disciplina en la cual termina el programa, cada vez que nos metamos en un problema vamos a ver que vamos a tener que cortarlo abruptamente porque nos vamos a quedar cortos de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede trabajar en una unidad del programa todo lo que le interesa a la sociolingüística. Así que en nuestras carreras también tiene todavía un lugar marginal, subsidiario, un poco postergado. Bien, ya adelantamos algo. Ya adelantamos que por esa contraposición que hablamos al principio, por esta discusión con conceptos del formalismo, la sociolingüística se va a escribir de plano en lo que es el paradigma funcionalista. Así como en la unidad 1 trabajamos cuestiones eminentemente funcionalistas, bien, la unidad 4 también va a girar adentro de lo que es el paradigma funcionalista. Y en la diferenciación de enfoques relativista, universalista, la que va a interesar a la sociolingüística es la perspectiva o el enfoque relativista. Esto también resulta congruente con cosas que dijimos antes. Recordarán que entre los disparadores mencionábamos el caso de aquellas lenguas en riesgo de extinción y la preocupación que tratábamos de señalar detrás de ese problema es que con cada lengua desaparece una visión del mundo, una forma de entender la vida, la experiencia, la realidad. Culturas desaparecen cuando desaparecen lenguas, y no solo formas de pensar. Bueno, este es un posicionamiento propio del relativismo, que es aquel enfoque que le interesa a la lengua en relación con la singularidad del lugar donde se escribe, la comunidad hablante donde se escribe, la cultura de esa comunidad que habla esa lengua. Así que no solo se va a entroncar directamente en el funcionalismo, la sociolingüística, sino también en el enfoque relativo.
Bueno, en esto también nos detuvimos cuando veíamos nuestros disparadores. Digamos, y así lo presentan algunos textos de nuestra bibliografía. Por ejemplo, Rotaxé insiste mucho en esto, que detrás de este interés por las minorías lingüísticas, la cultura que está detrás, la denuncia de su posible desaparición, subalternización, etc., hay toda una impronta o una postura política. Como les digo, Rotaxé es uno de los autores que más va a destacar esto, insistiendo en que detrás del interés de la sociolingüística no hay una mera cuestión teórica o académica, hay una cuestión que podríamos llamar casi militante. Tomar postura por reivindicar estas miradas del mundo que están detrás de las lenguas, estas minorías, las culturas originarias, etc., es toda una postura política. De hecho, uno de los conceptos que vamos a trabajar en el desarrollo de esta unidad es el concepto de política lingüística. Y las políticas lingüísticas no son solamente las que reivindican en términos explícitos, por ejemplo, la educación bilingüe de las comunidades originarias, los pueblos originarios. También por omisión funcionan las políticas lingüísticas. Entonces, por ejemplo, pensemos sistema de educación en una provincia, en una nación, que no tiene en cuenta en el sistema educativo la educación bilingüe, por ejemplo, cuando estamos con comunidades que son bilingües, porque además del español hablan su lengua originaria, o incluso hablan más su lengua originaria que el español. Bueno, también en la omisión hay una política lingüística. Y como les decía, donde vamos a encontrar sobre todo un énfasis en destacar esta cuestión militante, política, es en Rotaxé. Carmel Rotaxé Musategui tiene origen vasco, en realidad es una lingüista que falleció en el 2013, pero piensen solo con el origen, el País Vasco, su lengua, el euskera, los problemas políticos y culturales al interior de la península ibérica. Así que no es de extrañar que una lingüista con esa identidad cultural y lingüística tenga un posicionamiento político respecto del lugar que ocuparía la lengua vasca en la península ibérica, en España. Por ejemplo, uno de sus temas centrales de estudio, y va a presentar ejemplos en el texto que tenemos en nuestra bibliografía, uno de los temas que más le interesó fue la política lingüística del gobierno de Franco con respecto a el euskera, la lengua del País Vasco. Así que bueno, no solo hay una cuestión académica, teórica, también hay una cuestión política. Y en nuestros textos, en Rotaxé sobre todo lo vamos a ver. Profesor, ¿me escucha? Escucho como una voz muy lejana de alguien que me está diciendo algo.